que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No, no temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Con esta introducción no hay que mencionar de quién vamos a hablar en el día de hoy. René de Risco Bermúdez. Qué introducción tan linda, una canción emblemática, un poema que ha dejado al país siempre pendiente de ese legado que dejó René de Risco y esa interpretación en la voz de Fernando Casado, el magistrado. Augusto, ¿qué te pareció? Una belleza de canción. Qué canción, qué canción. Sí. Me gustaría, Augusto, contigo, bueno, tenemos hoy, entramos con Augusto porque ya es un habitué permanente en este programa. Cada vez que llega mi hermano César Augusto Ascensión Villalona al país, está como invitado, porque siempre tenemos temas tan agradables, que son temas literarios, temas que tienen que ver con la gran música, la música popular y a veces la música clásica. Y Augusto ya lo conoce el público de este café literario, es economista, politólogo, residente en El Salvador y escritor, pero es un amante de la música. Por eso aquí casi todos los programas en los que él ha sido invitado hemos hablado un poquito de música. Y hoy nos gustaría saber la valoración que tú tienes, Augusto, sobre este invitado de hoy, René de Risco Bermúdez. Me gustaría conocer qué es lo que tú piensas de ese autor que te dejó impregnada tu vida de cosas tan lindas. Sí, bueno, yo conocí a René de Risco Bermúdez a mediados de los años 70. Fue cuando tenía 15, 16 años que comencé a conocer su obra. Conseguimos su libro, un libro que eran las obras completas. Y esta canción con música de Solano, que canta Fernando Casado, también nos impactó. Yo era parte de un grupo de jóvenes que estudiábamos en círculos literarios. Y conocí sus poemas, fundamentalmente, su poesía completa, que estaba recogida en un tomo, aunque él también tiene cuentos y tiene incluso una novela inédita, o mejor dicho, que se publicó después de su muerte. Yo recuerdo el año de la muerte las circunstancias de la muerte de René de Risco. De René. Yo tenía 13 que fue años. Muy joven, porque nació en 1937 y falleció en 1972. 72, un accidente de tránsito ahí en la George Washington. A nosotros nos impactó esta canción que nos generaba como una relación en la letra, porque la letra de René, la música de Solano, con el poema que musicalizó Beethoven de Schilling, La Oda a la Alegría. Ahí en esa obra de Beethoven, o mejor dicho, en ese poema que Beethoven musicalizó o musicó, ahí se hace, hay una parte donde dice, es que los hombres volverán a ser hermanos, un tono optimista sobre el futuro. Los hombres volverán a ser hermanos. En esta obra de René está el himno a la alegría de nosotros. También hay una expresión parecida. Una expresión parecida. La alegría de un mundo mejor. Lo que te coloca a René ahí al lado de ese grande de la música universal. La alegría de un mundo mejor vendrá. Hay una parecido. Y unos versos tan bonitos como ese: ven, levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. La verdad que eso fue impresionante. Eso fue muy impactante para nosotros. Y los demás poemas. Él tiene otras canciones también que musicalizó, que musicó Solano, creo, como Si Nadie Amara. Si Nadie Amara es de René de Risco. Una joya de canción. Amores, final y principio, la lumbre del alma. Y el mundo estaría vacío si nadie amara. Qué cosa más bonita. Y qué importante, Gusto, cuando esas canciones, una letra como la de René de Risco, pasa a la mano de un músico como Rafael Solano y después a las mejores voces del país. Oye, eso es para la eternidad. Sí, y Tito Rodríguez lo cantó, incluso Pirela. Tiene varias canciones, sí. Además de Nini Cáfaro, Fernando Casado. Pero bien, conocimos a René como un gran poeta. Fue fundamentalmente poeta. Una cantidad muy grande de poemas para el poco tiempo en que vivió apenas 35 años,
Y también escribió varios cuentos, como Ahora que vuelvo Tom, que es uno de los más sí, conocidos. La noche se pone larga, muy larga, El grande, muy grande, y otros, y una novela que decíamos que no se editó cuando estaba vivo, sino después de su muerte, y que toca un tema muy importante que luego fue tocado, o en su momento fue tocado también por otros escritores latinoamericanos, que es el cumpleaños de Porfirio Chávez, que habla de la era de Trujillo, del ambiente de la en que él época. vivía, sí, la persecución, los calíes, el problema de la juventud, la resistencia clandestina de la juventud, la opulencia de los ricos, de los que estaban Los al poder, desaparecidos. los desaparecidos, las muertes, la situación de la mayoría pobre. Varios años después apareció El otoño del patriarca de García Márquez, donde habla de un dictador latinoamericano, pero el de René es anterior. Fue primero. Solo que hay un enfoque que se puede comparar un poco, pero no es igual, porque García Márquez más trata al dictador, a su aislamiento, su descomposición, hasta su caída. Y René toca la dictadura de Trujillo, pero de un sentido más amplio. Sí. Pero hay que mencionarlo porque es un tema que ha sido tratado por otros escritores latinoamericanos, pero esa obra de René no es muy conocida. Y tiene ese nivel de los grandes escritores que han de contar unas historias de dictadura, como también Miguel Ángel Asturias, etc. Entonces se ha divulgado más su obra poética, que es muy importante. Él tiene, yo diría que su obra poética está dividida en varios momentos. El periodo previo a la guerra, él hizo poemas en el marco de la dictadura de Trujillo, fundamentalmente poemas amorosos, pero también poemas políticos, porque él estuvo preso. Él fue del 14 de junio, estuvo preso, tiene un poema de la cárcel en plena dictadura de Trujillo. Entonces aborda ese tema, pero fundamentalmente su poesía antes de la guerra es amorosa, bajo varios tratamientos. Utiliza mucho el soneto, por ejemplo, que es una composición poética que se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos, donde hay rima consonante en los cuartetos, tiene toda una estructura técnica. Sí. Tiene muy bonitos sonetos. Luego aborda el tema de la guerra. En plena guerra de 1965, ahí surge otro tema de tratamiento. Que ahí viene un tratamiento también social en su poesía. Sí, y la intervención de Estados Unidos, esa es otra temática que aborda, y luego la posguerra. Publica El viento frío en 1967, que es la poesía como de la desolación, de la derrota, la asimilación de la derrota de la guerra civil por la intervención de Estados Unidos y la instauración del gobierno de Balaguer, un gobierno represivo. Él no puede convivir en ese ambiente. En ese ambiente pero tan se nota la tristeza, sí, la amargura, sí, por la derrota de la guerra, pero continúa haciendo poemas amorosos. Vamos, Augusto, a hacer una primera pausa y volvemos contigo, porque ese tema de, pudiéramos decir, poesía social, ¿verdad? En René de Risco es sumamente importante. Y yo siempre pienso en las presentes y nuevas generaciones que conozcan esa trayectoria de un literato, un poeta con varias facetas. Y eso es bueno tratarlo, darlo a conocer y trabajarlo permanentemente. Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y volvemos en breve con César Augusto Ascensión Villalona, nuestro invitado de hoy, y nuestro tema del día, René del Risco Bermúdez. De nuevo en nuestro café literario, hoy con César Augusto Ascensión Villalona, reconocido economista, politólogo, residente en El Salvador, pero de visita en República Dominicana, con un tema maravilloso, un tema que nos apasiona y que teníamos pendiente tratar en este café literario. Estamos hablando del poeta René del Risco Bermúdez, una figura emblemática de la literatura dominicana que abarcó una época, un poco a veces podemos decir, atravesó por épocas difíciles lo que fue esa tiranía de Trujillo y luego el gobierno del doctor Joaquín Balaguer.
en el que él trabajó de manera permanente por varios años su poesía. Augusto, nos gustaría tu opinión, seguir con este tema de la poesía de René del Risco. Sí, yo te comentaba que él abordaba varias temáticas. Yo resumo la temática de René cuando uno lee su obra poética en el tema del amor, en el tema de la patria. Es un tema recurrente, antes de la guerra y después de la guerra. El tema social de la guerra, la poesía de la frustración, el dolor que siguió a la guerra civil, y la muerte es otro tema que está presente. Voy a leer un verso relacionado con ese tema de la muerte, bellísimo. Y se expresa fundamentalmente en composiciones poéticas que son sonetos, también tiene odas, que la oda es una composición poética lírica, de exaltación de un lugar, de exaltación de una persona, de un momento. Por ejemplo, él tiene una oda muy linda, La mañana infantil, preciosa. Y también, aparte de la poesía, te comentaba que tuvo estos cuentos que han sido calificados como muy buenos. Aquí son 3. Hay uno que se llama Ahora que vuelvo Tom, que hace referencia a un joven de San Pedro de Macorís que vive en unas condiciones muy complicadas, muy difíciles. Finalmente se va a España, estudia, se hace médico, regresa. Es toda una historia de ese personaje. De ese personaje, y siempre vinculado a su origen, sí, que no se desarraiga. Y la novela que ya hicimos referencia. Entonces, es una obra bastante, yo diría que bastante amplia. Él también fue publicista, fue prácticamente periodista. Entonces, tiene mucha variación en una obra en apenas 35 años. La poesía amorosa es lindísima. Soneto con tu luz, soneto enamorado, tu frente, tu cabellera. Hay un soneto que se llama Tu frente, dedicado a una mujer. El primer cuarteto dice: alta tu frente núbil e intocable, espera el labio que rozar no puede, esa limpia extensión que grime adherede tu deseo en su órbita inviolable. Una cosa tremenda, los primeros 4 versos. Y así hay otros, dedicados a la mujer, Y en el tema de la muerte, en el libro El viento frío, él describe el viento frío de la siguiente manera. Aquí lo tengo para... Sí. Dice: es aire frío que sopla de noche en la tumba sin luz donde reposan las derrotas de los hombres. Porque el viento frío recoge esos poemas de la posguerra, del 67, de la frustración. Fíjate bien: sopla de noche en la tumba sin luz donde reposan las derrotas de los hombres. Ahí hay una especie de alegoría donde la tumba que no tiene luz es expresión de derrota. No es una muerte común. No es la tumba de una persona que murió por una enfermedad, sino que lo relaciona con el tema de la guerra, de la derrota por la intervención norteamericana. Temas de denuncia política, el maltrato que le hacen a la patria durante el gobierno de Balaguer, los ricos que mencionan la patria en los festejos, en las épocas de independencia, el día de la independencia, las fechas, digamos, festivas, pero maltratan a la patria. Un poema muy bello. Entonces se nota como que la vida de René, su vida que fue bastante corta, estuvo entre tristezas y alegrías, porque mucha alegría en esa música que ha sido musicalizada, en esos poemas musicalizados, mucha alegría, ¿verdad? Pero también mucha tristeza en esos poemas, en lo que canta a esa desdicha del país. Sí, la tristeza está expresada siempre. En los poemas de la era de Trujillo, en ese contexto, cuando estuvo preso, tiene también una oda a María Teresa Mirabal, obviamente. Ahí se expresa amargura, tristeza, el asesinato, todo lo de la guerra, poemas en el marco de la guerra. Pero ahí hay una variante, porque en el marco de la guerra expresaba esperanza en la victoria, y luego la posguerra es la frustración. Pero también tiene una poesía amorosa extraordinaria, que es, yo creo que es más abundante.
el tema del amor supera el tema de la muerte, de la desolación. Sí, de la decepción. Entonces hay una combinación y utilizó también muchos versos libres y versos ya con estructura, como los sonetos, como te señalaba, y otras expresiones artísticas, otras expresiones poéticas. Los versos libres son muy bellos, supo utilizar las dos formas. Pero a mí, de todos sus poemas, lo que más me gustan son los sonetos. Los sonetos, que son una enorme cantidad. Tiene cierto parecido a Neruda en el tratamiento de los sonetos, en el manejo de imágenes, fundamentalmente metáforas, porque Neruda era el padre de la metáfora, a diferencia de Borges, que es el padre del, digamos, del adjetivo. Pone el adjetivo. Neruda es la metáfora, que es la similitud que utiliza. Expresar la característica de un objeto, la similitud que tienen con otro. Utiliza mucho esa figura, pero también tiene hipérbole, que es una exageración para darle énfasis a un tema o a un verso, a una idea. Utiliza la alegoría, utiliza el pleonasmo. René Rico tiene un enorme manejo de la figura literaria. También la sinestesia, donde mezcla sensaciones sensoriales distintas. La luz tiene que ver con los ojos, el olor, etc. Ese verso que mencionamos, ahí hay una aliteración. Levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer, que es la canción que le puso música Solano. Y que le recuerda a uno a Serrat. Correcto, porque René le recuerda a uno mucho. Fíjate que hay un parecido, porque en Mediterráneo Serrat dice: a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Y él dice: levanta tus ojos a los cielos rojos. Hay cierto parecido, no sé si hay alguna influencia. Por eso creo que no la hay, porque, bueno, habría que ver, porque porque siempre hay. Él murió en el 72 y Mediterráneo del 71. Sí, Augusto, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos contigo con otro tema sobre René del Risco muy importante que estuvimos hablando hoy, mientras estábamos conversando sobre su vida y su obra. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario, un café literario maravilloso, con César Augusto Ascensión Villalona, nuestro apreciado, muy querido hermano. Augusto, qué programa tan lindo. En la pausa estuvimos conversando sobre similitudes y temas comunes entre Miguel Hernández y René del Risco Bermúdez. Cuéntame un poco. Yo creo que alguien debería escribir un ensayo sobre esa relación. Yo veo mucha similitud entre ellos. Miguel Hernández, poeta español, 1910-1932. El 42, son 32 años. René del Risco, 35 años, poeta. Miguel Hernández, poeta en el marco de la dictadura de Primo de Rivera, en España, del año 1923 a 1930. Cuando cae la dictadura de Primo de Rivera, del militar, Miguel Hernández tenía 20 años. Sufrió la dictadura. René del Risco vivió la dictadura de Trujillo. Cuando cae Trujillo tenía 24 años. Luego viene el gobierno de la República en España, la Primera República. Hay unas transiciones, hay un gobierno luego de una extrema católica y la Segunda República, que digamos, hay un golpe de los generales, de Francisco Franco y otros generales, a esa república en el año 1936. El gobierno surge en febrero del 36, la Segunda República, y en julio se rebelan los militares y se inicia una guerra civil. René del Risco, después de Trujillo, vive los 7 meses de Bosch, del gobierno democrático, parecido a la Segunda República. Con una ruptura. Sí, de España, que era una mezcla de partidos democráticos, republicanos, socialistas, y el de Juan Bosch, que era un gobierno bastante progresista. Viene la caída de la República y el poder de Franco. Aquí viene la caída de Juan Bosch y el triunvirato, luego el triunvirato y la guerra civil. En España se inicia una guerra civil y aquí se inicia una guerra civil. Miguel Hernández se incorpora a la guerra civil española
y René de Risco posteriormente la guerra acá. La guerra de aquí sufrió la intervención de Estados Unidos, en España también. El bombardeo a Guernica, a la ciudad vasca, fue de tropas de la aviación de Alemania y de Italia que apoyaron a Franco. Sí. Episodios parecidos, guerras civiles pero con intervención. Luego es derrotada la República finalmente y se impone la dictadura de Franco. Aquí la guerra termina con victoria de Estados Unidos y de los grupos de poner e imponen a Balaguer. En medio de la guerra, Miguel Hernández escribe El viento del pueblo, una poesía optimista, de esperanza en la victoria. René de Risco escribe poema en medio de la guerra, con la misma tonalidad. Luego viene el encarcelamiento de Miguel Hernández por la derrota, y desde la cárcel vienen los otros poemas. Los grandes poemas. Incluso antes de la cárcel, El hombre acecha, que es la poesía de la desilusión, de la desesperanza, de la amargura por la derrota y el triunfo del fascismo en España, y cae preso. Y René de Risco aquí escribe Viento frío, que es la poesía también de la desolación, de la derrota. No encuentra sosiego, de la tristeza. No encuentra cómo encajar en este gobierno de Balaguer, que se fue perpetuando. Miguel Hernández finalmente muere en la cárcel y René de Risco muere en un accidente, un fin trágico. Sí, tiene sí. Y un fin trágico lo otro. Y los dos hicieron poemas bastante parecidos. Es que eso requiere otro tratamiento. Otro tratamiento, el ensayo del que tú a mí me llama la atención porque Miguel Hernández también utilizó mucho el soneto. En sus mejores libros, como el Rayo que no cesa, El mismo viento del pueblo y los cancioneros y romanceros de ausencia, ahí tú encuentras poemas como este de Sombrío por la pena, cuánto penar para morirse uno, y escribiendo René de Risco, La realidad de aquí, que en la tumba está la derrota. Sí, sí. Y tienen incluso coincidencia en poemas que le mandó Miguel Hernández a su compañera en medio de la guerra y después de la guerra, y poemas que hizo René de Risco abordando temáticas parecidas, sí, hacia su compañera y aquí hacia su novia o a su amiga. Hay una relación extraordinaria entre los destinos de esos dos poetas. Sí. Obviamente hay muchas diferencias, no estamos diciendo que es una vida igual, pero Pero se puede trabajar las similitudes. Sí, solo que Miguel Hernández no trabajó poemas y no hizo novelas, pero sí hizo obra de teatro. Sí. Y el fuerte de los dos fue la poesía, con temáticas muy parecidas, amorosas, de la guerra, de la posguerra, de la patria agredida, etc. Entonces, ojalá que se pueda algún día escribir algún ensayo, no sé. Quise decir que Miguel Hernández no fue cuentista, sí poeta. Y en eso fue donde más consideraron sus obras, obviamente, en la poesía. Sí, yo te invitaría, Augusto, a que seas tú que escribes ensayo, porque tú eres un estudioso de Miguel Hernández y de toda la canción de Serrat, todo lo que Serrat musicalizó de Miguel Hernández, y también eres un estudioso de René de Risco, y conoces quienes musicalizaron a René de Risco, y esa gran música del maestro Rafael Solano. Yo creo que la invitación en este programa para ti es que en algún momento puedas hacer ese ensayo, que podamos sacarlo a la luz pública, que podamos entregárselo a Minerva, que debemos aprovechar este programa para saludar a la hija de René de Risco, Minerva de Risco, por toda esa labor que ha hecho en la promoción y difusión de la obra de su padre. Hay una cátedra, René de Risco Bermúdez, de la Universidad Pedro Enrique Ureña, que mantiene viva la memoria de René. Minerva, a través de muchos trabajos que vive haciendo permanentemente en el mundo de la literatura, ella como escritora y como gestora cultural también mantiene en harto y en la memoria del pueblo dominicano la obra de su padre. Así que yo creo que cerrar este programa con esa invitación a que tú puedas escribir y que podamos, yo diría que hasta hacer una segunda parte de este programa, porque hablar de personajes así en un programa de media hora siempre se le queda a uno casi todas las cosas más importantes. ¿Te gustaría? Bueno, habría que ver si
tenemos posibilidades de hacerlo. Posibilidad. Yo creo que sobre René del Risco hay que hacer muchas cosas. Ojalá que aparezcan más personas cantando sus poemas. Yo siento que su poesía tiene ritmo, se le siente, que tiene mucha posibilidad de ser cantada, ponerle música y ser cantada. Hasta ahora son pocos los poemas de él que han sido cantados, y eso es muy importante porque se da más a conocer. Claro. Sí. Miguel Hernández fue conocido, bueno, siempre fue un gran poeta español, pero a partir de esa musicalización y esa letra, esas canciones de Serrat, caminó el mundo. Sí, aquí hay que hacerlo. Ya está el disco de poemas de Bosch. En Cuba hay varios cantautores que han musicalizado a José Martí. Claro. También Machado, Benedetti. Sí, eso es muy importante. Muy importante. El Banco de Reserva aquí hizo un buen proyecto que fue artistas cantándole a la patria y cantándole a autores importantes del país, y eso fue un legado. Sí, el trabajo de Manuel Jiménez con la poesía de Bosch, extraordinario, de una gran calidad. Así que vamos a seguir trabajando a René del Risco Bermúdez. Nosotros queremos agradecerle a César Augusto por su presencia en este programa, por su buena voluntad de venir a hablar de René del Risco Bermúdez. Dejamos el espacio abierto para una segunda parte en este programa, y queremos invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos sigan este domingo por Bajo Techo TV, Canal 89 de Claro y Canal 76 de Altiz. También nos pueden seguir en nuestro programa de YouTube Café Literario Verónica Ascensión y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.